Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Buenos días. Bueno, bienvenidos a la escuela dominical. Como ya lo saben, lo hemos estado dando virtualmente, aprovechando todas las herramientas con la internet y todo eso. Ya saben que no estoy muy involucrada, pero es necesario estar actualizándonos. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Imaginémonos que estamos ahí en el edificio. Participen mentalmente o pongan sus comentarios, después nos vemos y pues es un placer, como siempre, estar en el servicio del Señor y que el Señor use nuestras vidas. El Maestro es el Señor. Amén. Él es todo. Nosotros solamente somos instrumentos y estamos en sus manos. Bueno, empezamos dándole gracias al Señor, adorándole por esta oportunidad de poder servirle, por tantas misericordias, porque esta clase primero es para nosotros, porque podemos ver sus promesas, que no importa el tiempo, porque Él no tiene tiempo, y Él lo hará. Si Él lo dijo, y Él lo prometió, Él lo hará en su tiempo perfecto. Nos ponemos en sus manos y que Dios abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu, y que penetre esta palabra y que no solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Okay. Sí, hermanos, en esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante, que es el tema de el regreso del exilio del pueblo de Israel. Y pues seguir a Dios no siempre es fácil. Los acontecimientos en esta lección fueron un momento de gozo y también de desafío para Judá. Habían regresado a Jerusalén del exilio en Babilonia, pero en medio de esa victoria enfrentaron oposición, muchos problemas. Como veremos en la última parte de la lección, también tuvieron que dejar las prácticas paganas en su adoración a Dios, porque enfrentaron luchas al volver del exilio. Podemos aprender mucho de Judá respecto al servicio de Dios en medio de los desafíos externos e internos. Y pues bueno, si tiene ahí su guía o abra su Biblia, la clase la vamos a encontrar en el libro de Esdras y pues hay diferentes citas. En el transcurso de la lección les vamos a ir dando las citas para que ustedes nos vayan acompañando desde ahí, desde su casa, donde usted se encuentre. Y pues la verdad central es, los cristianos pueden confiar que Dios cumple sus promesas y guarda su pacto. Y el versículo clave lo encontramos en Esdras capítulo 1, versículo 2. Dice así: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Bueno, hermanos, entonces entramos en la clase y como les decía, la lección de hoy se centra en un gran proyecto, la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. Después de décadas de abandono, la lección concluye con un llamado a la restauración del pueblo de Dios. El Señor tiene un plan para nosotros, tal como lo tuvo para su pueblo hace 2500 años. Así es, una cosa bien importante como introducción histórica, recordemos algo de lo más importante es que este regreso del exilio ya fue profetizado antes. Recordemos que durante 70 años, después de 70 años, el pueblo iba a ser restituido.
Y eh, fue por eso que se hace este decreto aparte de Ciro para que el pueblo pueda regresar. Hay varios personajes muy importantes que vamos a estar viendo lo que hicieron y cómo lo hicieron. Entre ellos sabemos que es Esdras y Nehemías. Y aparte hay otros personajes que también vamos a ver importantes como Zorobabel, que fue el gobernador que regresó con el pueblo para la reconstrucción del templo, y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, que son fundamentales en estas lecciones, ¿verdad? Pues bueno, Esdras, se preguntará usted quién era Esdras. Esdras era un sacerdote. Esdras era descendiente de Aarón, era de la línea sacerdotal. Entonces, pues era un hombre muy preparado y sobre todo era un hombre de Dios. Y pues comenzamos en el versículo número 1 del libro de Esdras. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha dado, dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Nos pasamos al capítulo número 3, al versículo número 10, y dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Imagínense, hermanos, ustedes pueden, si su mente viajera, mi mente es muy viajera, me voy geográficamente y me imagino los momentos. ¿Se imagina escuchar ellos después de décadas de haber estado en cautiverio? Si se recuerdan cuando se los llevó Nabucodonosor a Babilonia, que se los llevó, eso fue una promesa, fue una profecía que se cumplió, hermanos. Eso fue porque, pero antes de eso, Dios siempre ha dado mensajes de advertencia. Siempre nos dice, ándate por este camino. Mira que si haces esto, te va a pasar esto. Y así, hermanos, Dios siempre antes de dar un juicio, antes de dar una disciplina, siempre nos da los elementos, usando cualquier circunstancia para decirnos, ¿sabes qué? Mira, esto puede pasar. Pues así sucedió con el pueblo de Israel, hermanos, tanto tiempo que el Señor les dijo, si no obedecen a mis mandamientos que había dado años atrás, les va a pasar esto. Dios no quería que pasara eso. Dios no quería que ellos sufrieran ese cautiverio por tantos años, hermanos. ¿Se puede imaginar dejar todo? Y ahora llega la promesa, porque Dios les prometió. Les prometió que los iba a regresar. Entonces, ¿se puede usted imaginar el gozo y la alegría de escuchar esas palabras después de tantos años? Y no solo eso, sino que el rey Ciro, Dios le dijo muchos años atrás, hermanos, 200 tal vez, ni siquiera había nacido el rey Ciro. Yo creo que ni su papá. Pero ahí vemos la omnisciencia de Dios, hermanos, que Él tiene todo, todo controlado, todos los detalles, hermanos, aun cuando nosotros no hacemos lo debido delante de Él, siempre extiende su misericordia cuando hay un corazón quebrantado y que pone su disposición para que el Señor haga una reconstrucción en nuestro ser. Y eso fue lo que pasó con ellos. Entonces, hermanos, llegan y se cumplió la profecía que les dio Dios por medio del profeta Jeremías. Allá si lo puede leer en el capítulo 30, versículo 9 y 10, de que los iba a regresar. Y no solo eso, sino que les dice, cuando Ciro entra a Babilonia, encuentra muchos judíos. Y yo me imagino que ha dicho, bueno, pues ¿por qué hay tantos judíos aquí?
Y bueno, les dice, pues regresen, váyanse a Jerusalén, les doy permiso, vayan y construyan, reconstruyan su ciudad. Y aparte les dice, les da tesoro, les da todas las herramientas, ¿se puede usted imaginar? Les da autorizaciones escritas para que ellos puedan cortar árboles, que agarran madera del bosque, todos los elementos que ellos iban a necesitar. Ciro les da el permiso. Claro, obviamente seguían bajo el gobierno de Ciro, aunque ellos se fueran a reconstruir su ciudad. Entonces, es por eso ese gozo, hermanos, que ellos tenían. Imagínense. Entonces se les entregan tesoros que pues Nabucodonosor se había llevado. Los utensilios del templo fueron también devueltos por orden del rey Ciro, que viene en Isaías 44:28. Pero ¿sabe qué fue lo que hicieron primeramente? Restituyeron el altar. Pues no fue luego, porque empezaron a edificar después, como a los 2 años, pero primero fue restituir el altar que estaba en ruinas. Estaba en ruinas, hermanos. Quería decir que no tenía uso. Estaba lleno de maleza, en ruinas, por falta de uso. Había cenizas de los fuegos anteriores, de los sacrificios anteriores, restos, maleza, tantas cosas, hermanos. Las piedras, ¿qué fue lo que hicieron? Pusieron las piedras, de las 12 piedras, todo en orden, limpiaron. Y hermano, eso puede pasar en nosotros para poder tener una adoración, una entrega, una consagración. Primero, para empezar algo nuevo en nuestro ser, si hemos estado con nuestro altar en ruinas, derrumbado, en cenizas, no hay adoración, no hay cántico nuevo, no hay servicio, no hay nada. Mas sin embargo, cada día Dios nos muestra su misericordia y nos da la vida para que podamos restaurar, restituir, poner en orden ese altar. Porque nosotros no pondremos las 12 piedras, pero está basado en la piedra angular, que es el Señor Jesucristo. Nuestra piedra es Él. Entonces quitemos todo lo que pueda estar en ruinas. Si hay rencor, si hay falta de perdón, si hay tristezas, si hay tantas cosas que nosotros sabemos que estorban para tener una adoración, un encuentro nuevo, una restauración, una restitución de nuestro altar. Aquí está, aquí estamos, como Esdras bien lo hizo y que les ayudó, porque Esdras fue un hombre con esperanza, con restauración y esperanza para con ellos. Y entonces, hermanos, también nosotros, el mismo Dios que estuvo con ellos y que les estuvo advirtiendo, es el mismo Dios que está con nosotros y que nos advierte. ¿Por qué camino vas? ¿En dónde estás parado? ¿Cómo está tu altar? Y entonces haremos algo que a Dios le agrada y empezaremos una nueva vida con una nueva adoración y un cántico nuevo y servicio a nuestro Dios Todopoderoso. Y pues seguimos con el versículo número... Sí, vamos a seguir nomás. Capítulo 6. Hermanos, Sí. una cosa importante es, como dice una ley física, a toda acción se pone una reacción, ¿verdad? El problema de la desobediencia del pueblo de Israel, las consecuencias que tuvo, ¿verdad? En el cautiverio. Recordemos que Nabucodonosor tuvo tres incursiones, y en el tercero destruyó todo, no dejó piedra sobre piedra, destruyó el templo, destruyó todo.
ya se le había advertido al pueblo desde hace mucho tiempo a través de Jeremías del problema de la idolatría y de servir a dioses ajenos. Mas sin embargo, aún a sabiendas de todo esto, los gobernantes no hicieron caso omiso y pues las consecuencias fueron el pueblo cayó en un cautiverio. Ahora, si lo traemos a nuestras personas, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Que la lección que debemos aprender de esto, hermanos, es de que cuando nosotros estamos fuera del plan de Dios, en el plan de Dios las cosas siempre son fáciles, hermanos. O sea, no fáciles en el sentido de que todo es se va de una manera como nosotros queremos, pero cuando nosotros seguimos el plan de Dios, siempre todos esos atajos, todas esas problemáticas que vamos teniendo, pues se van resolviendo porque van a favor de la voluntad de Dios. Pero cuando trabajamos contra corriente, contra la voluntad de Dios, la problemática es que al final vamos a llegar al punto inicial y tenemos que empezar a hacer su voluntad para que las cosas se den. Entonces es siempre el atajo, vamos a decir, el atajo a hacer las cosas como y que nos salgan bien y que sean la voluntad de Dios es siempre seguir su plan. Eso es lo que quería comentar. Vamos a cambiar ahí. Y pues bueno, hermanos, continuamos. Y en el capítulo número 6, 14, dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces los hijos de Israel, en el 16, dice, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Fíjense, hermanos, era tanto el regocijo que se oía tan fuerte entre lágrimas, pero lágrimas de alegría, llanto de alegría. Se oía tan fuerte, hermanos, tan a grandes distancias. Imagínense, si ha escuchado, bueno, yo no he tenido la experiencia de cuando si ha pasado por un estadio y que haya algún partido. No sé si a ustedes les ha pasado que se escucha que meten un gol y se oye afuera, se oyen los gritos y sí es impactante. Ahora, imagínense ellos, su gozo, su alegría, que se oía a distancia, dice que distancia larga, pues no me imagino cuánto sería de distancias, pero no era para menos, hermanos. ¿Se imagina? Y aparte, otro dato muy importante, no crea que ellos tenían su casa o tenían un lugar donde quedarse. No, hermanos, todo estaba en ruinas, todo estaba desolado, pero para ellos, y como debía de ser, como Edra les dijo, era lo importante, era volver a poner el altar, porque entonces ya ellos pudieron hacer sus ofrendas, hacer los sacrificios, reanudar las fiestas, hermanos, que antes las fiestas duraban días. Entonces imagínense el gozo, que quiere decir que fuera una restauración, no solamente la de edificar, sino era el templo interior, reanudar el servicio a Dios, la adoración. Siempre, hermanos, ha sido lo más importante para Israel. Para ellos es muy importantísimo, el interior, lo religioso, dónde adorar,
a quién adorar. Y pues gracias a Dios que tenían al Dios Todopoderoso, al único sabio Dios verdadero, al Dios Todopoderoso, nuestro Dios, el Dios de ellos era el mismo de nosotros. Entonces nosotros también, que es nuestra primera actitud cada día, pues presentar nuestro cuerpo, que dice en la palabra, hablando del apóstol Pablo, que presentemos nuestros cuerpos como culto racional. Nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo, Él es el templo de Dios. Ahí está el altar en cada corazón de nosotros. Entonces, restituyamos, pongamos, acomodemos, ordenemos nuestro altar interior y sintamos el mismo gozo que ellos sintieron, pero ahora nuestro gozo es un contentamiento interior, que estamos bien con el Señor y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces pues seguimos ahora nos vamos a pasar al libro de Nehemías, que fueron contemporáneos Nehemías y Esdras. Si quiere pasarse el capítulo número 1 en el versículo 3. Sí, importante, hermano, señalar que había que haber una restauración completa en todos los sentidos para el pueblo de Judá. Tenía que haber una restauración espiritual y una restauración, digamos, material y de seguridad. Entonces, por un lado, había que reedificar el templo para tener un lugar de adoración, y por otro lado, para levantar la moral a la gente y sentirse y haber protección, tenía que levantarse los muros, y ahí es donde entra Nehemías, donde entra, ahora sí que, a protagonizar ese evento de la reconstrucción de los muros. Y pues bueno, hermanos, claro que tuvieron oposición. Durante la reconstrucción del templo, la oposición pudo convencer al rey para que detuviera el trabajo. No crea que fue así de corrido, no. Se detuvo por años, por tiempo. Sin embargo, la voluntad de Dios finalmente se lograría y el templo se reconstruyó. A veces una obra, hermanos, se retrasa por razones inevitables, pero Dios cumplirá su voluntad. Y a medida que nos entregamos a Él, su obra se realizará en nuestra vida. Y entonces, hermanos, es también, pues la demora no es lo mismo que el fracaso. O sea, que se demore no quiere decir que se fracasa, hermanos. Simplemente hay circunstancias y recordemos siempre que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Tal vez nos pueda dar una palabra, una profecía o algo. No quiere decir que mañana se va a cumplir porque no, hermanos, a veces es un proceso, se lleva mucho tiempo. Recuerden que siempre les ha dado promesas en el tiempo antiguo a su pueblo, a Israel. No se llevaban a cabo inmediatamente, hermanos, fueron procesos. Y en esos procesos, hermanos, es como el barro en manos del alfarero. Empieza el Señor a darle forma. Y eso también depende de que nosotros qué disposición tengamos. ¿Cómo es nuestra arcilla, nuestra tierra? Dejar que el Señor nos moldee también nos lleva a que sus planes se cumplan más pronto. Él no tiene inconveniente, Él los puede cumplir hoy, mañana, en un segundo. Él no tiene problemas con el tiempo. Él es infinito, hermanos. Nosotros sí tenemos problemas con el tiempo. Y Dios usa el tiempo también. Lo usa yo lo miro como si fuera un crisol donde Él nos pone para ir purificándonos. Y a veces las circunstancias, a veces lo que no nos gusta o lo que trae dolor, hay veces que nos ha fortalecido y nos ha hecho ese jarrón tan hermoso que al final pues queda, pues no entra el agua, no se quiebra y queda con los colores más hermosos. Y bueno, hermanos, pues nos pasamos a Nehemías. Dice aquí en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, dice,
versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal. Están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nos pasamos al capítulo 2, hermanos, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nos pasamos al capítulo 6, versículo 15. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, hermanos. Recordemos que también esta situación con Nehemías. Nehemías era el copero del rey. El copero era un trabajo, no solo que era que un copero, sino que era como la mano derecha del rey. En ese tiempo era Artajerjes. Artajerjes. Y fíjese qué cosas, porque usted no podía presentarse triste con ninguna clase de sentimiento en su cara. Su trabajo del copero era estar entero. Entonces, porque ellos tenían la facultad de, pues, de matarlo o desecharlo, eso era grave, hermanos. Pero fíjese la misericordia del Señor cuando ya todo está en el plan de Dios, hermanos. Él va a usar a sus hijos, pone las piedras del rompecabezas. Y yo me gozo porque el rey Artajerjes lo nota triste. Y le dice, no es tristeza de enfermedad, mire que vivo, que no sé cómo, qué bueno para discernir eso, porque dice, no te veo semblante de enfermo, es de tristeza, ¿qué te pasa? Y entonces es cuando Nehemías le manifiesta, ¿cómo he de estar contento cuando oigo que allá mi pueblo, mi ciudad, los muros están derribados? Y antes, hermanos, los muros era un símbolo de fortaleza. Esos muros, hermanos, eran de 2 metros de ancho. No creo que eran así como los blocks que tenemos hoy con los que construimos. No, nada que ver. Eran muros de un grosor de 2 metros aproximadamente, hermano. Entonces estaban destruidos y pues era fácil que cualquiera entrara y veían, se burlaban de todo eso porque era muy importante tener las ciudades amuralladas en aquel tiempo. Y pues bueno, y en el capítulo 16 pues él llega es un líder enviado por Dios, Nehemías. La misión era reconstruir el muro. Y él llega a Jerusalén y al tercer día hacen una evaluación de la condición de los muros en la noche, hermanos. Ellos van en la noche y no creo que había lámparas como tenemos el alumbrado. No, no, para nada. De hecho, él va en su burrito y el burrito ni podía ni andar por esos caminos. Dice que él no le reveló nada a nadie. Nadie le dio razón de su llegada. Llegó así sin avisar, pero llegó a animarlos a los magistrados a reconstruir la ciudad, pero primero va a hacer una evaluación, va ahora sí que a ver el campo. Y pues después sufre la burla, la acusación de rebelión contra el rey por Sanballat, Oronita, Tobías, que Tobías era monita, fíjese, todo lo que estaba ya ahí en esa ciudad, y Gesem. Pero él tenía la confianza que Dios lo haría triunfar, como la tenemos nosotros hoy, que en cualquier trabajo que el Señor nos envíe, tendremos la confianza de que el Señor irá con nosotros. Y claro, tomaremos todas las herramientas, las cosas, las precauciones que Dios nos manda también como personas prudentes que Él nos ha hecho. Ahora, una cosa importante observar de Nehemías,
su carácter, ¿verdad? Que para seguir adelante con el plan de Dios de la reconstrucción de los muros de, eh, de los muros. Vemos una cosa en su carácter, que él, a pesar de todas las circunstancias adversas, que tuvo muchas, él siguió adelante. Eso es lo importante. Por ejemplo, la pregunta que nos vamos a hacer es nosotros, como cuando tenemos un líder y ese líder nos da una misión, ¿qué debemos de hacer o cómo lo debemos de hacer? Lo importante que es que no claudicar, o sea, porque Nehemías jamás claudicó. Nehemías tuvo la confianza de que Dios lo haría triunfar, de que Dios lo iba a sacar adelante, a pesar de tantas adversidades, porque recordemos que había, cuando regresa el pueblo, el problema es de que había muchas personas, y cuando regresa al exilio había ya muchas personas de otras naciones mezcladas, incluso querían, muchas veces querían participar y querían como que, como Nehemías fue el gobernador, querían que también ellos hacerse partícipes, y aquí nosotros vemos que nosotros no debemos, o sea, poniendo como ejemplo Nehemías y su liderazgo, o sea, que las cosas de Dios y como a su voluntad, porque a Dios no le agrada no le agrada que, eh, por ejemplo, la cuestión del templo, que personas que no eran, que tenían creencias idólatras, se mezclaran con personas que acataban su voluntad, y que no practicaban la idolatría. Entonces, así como este ejemplo, vemos en el liderazgo de Nehemías un líder que en primer lugar hace la voluntad de Dios, en segundo lugar no claudica y confía en Dios, que eso es lo más importante, confía en Dios a pesar de todas las adversidades. Pues los muros firmes y macizos representaban la seguridad y la estabilidad de una ciudad en los tiempos del Antiguo Testamento, hermano. Era vergonzoso que Jerusalén, en el momento en que Nehemías realizó su inspección, pues estaba lamentablemente tal como sucedió en la reconstrucción del templo. O sea, hubo gran oposición, también la tuvo Nehemías cuando empezó a animarlos para que reconstruyeran los muros. Y entonces, pues los funcionarios locales se burlaban, hermano, de sus esfuerzos, de la reconstrucción de los muros, e incluso también los acusaron de rebelión contra el rey. Ay, hermanos, hasta veo en la situación actual también tanta corrupción, hermano. No crea que la corrupción es de ahorita. No, siempre ha existido, hermano, la corrupción, la difamación. Fíjese, los difamaron. Fueron a ponerlos como personas rebeldes pero cuando Dios está en el asunto, todo obra para bien, hermano. Al contrario, hasta le ayudan porque también les hicieron una difamación, y cuando van hasta allá con el rey, nada, que encuentran los decretos y todo lo que Ciro había dejado escrito, hermanos, y todavía aparte, pues les dicen, pues aquí está, sí está aquí, que tienen permiso, y tienen también antecedentes de que ellos pagaban sus impuestos, de que no había problemas. Entonces ahora fíjense lo que pasa, que ahora les dicen, pues con los impuestos que cobran de allá, ustedes les van a ayudar también para que solventen los gastos. No, hermanos, yo creo que regresaron, pero enojadísimos, hermanos. Y entonces yo digo, ay, qué hermoso cuando Dios está en el asunto, sobre cualquier situación. El nombre de Dios va a ser glorificado porque Él está con nosotros, hermanos. Si acatamos y obedecemos su palabra, Él nos va a llevar a una tierra firme, a buenas situaciones, a tener victoria, que su nombre sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros.
Y entonces, hermanos, pues Nehemías nos relata los detalles del plan de la reconstrucción. Nehemías delegó responsabilidades, esto es algo importante, porque fueron específicas a las familias, hizo el equipo, o sea, hizo que las personas se envolvieran personalmente en el proyecto, motivándolas a terminar el trabajo. O sea, fue un equipo. No fue, yo me imagino que todos al ver eso de este líder que los motivaba, hemos estado viendo clases en la clase de liderazgo y cosas tan importantes sobre la actitud de un líder, hermano, es tan importante. Entonces, pues este hombre, Nehemías, perdón, pues fue un líder enviado por Dios. ¿Por qué? Porque la obra del Señor, lo que Dios había prometido de tiempos atrás para su pueblo, se iba a llevar a cabo, hermanos. Y siempre va a ser así cuando tengamos nuestra confianza en Él. Dice, Y pues, hermanos, y luego una cosa importante, cuando Dios está cuando estamos en el plan de Dios, cuando estamos en su plan, las cosas obran de una manera tremenda, hermanos. Por ejemplo, aquí, el muro de 100 años duró el muro caído. Y dice, Nehemías oró por la obra 4 meses y en 52 días fue 52, levantado. 52 días, imagínense, menos de 2 meses, hermano. sí, O sea, eso, gloria a Dios. imagínense nada más lo tremendo. Imagínense, ¿saben lo que es una ciudad amurallada? Tenía más de 2 metros de ancho, estaba altísimo, los muros eran piedra sobre piedra. Recuerden que en esa época no existía el cemento ni Así pegamento, eran la compresión de piedra, así se llaman las cosas, a puros golpes, hermano. Imagínense nada más lo tremendo de haber construido el muro en 52 días, o sea, tiene que estar Dios de por medio, hermanos. Es imposible que sin el apoyo de Dios esto se hubiera dado. Entonces, por eso, al Nehemías estar sujeto a su plan, las cosas salieron como Dios quería y las cosas fueron rápidas. Entonces, Pues, al ver esto, también los enemigos, una cosa que debemos ver aquí en Nehemías es de que, a pesar de las burlas y todo eso, cuando vieron la obra, o sea, se dieron temieron, cuenta que Dios estaba con Nehemías. Y los así enemigos es, empezaron a pintar su raya, como decimos vulgarmente, porque pues, se temieron. dieron cuenta que Dios estaba con él. Increíble es eso, que cuando seguimos su voluntad y la gente que critica, la gente que nos desea mal y todo eso, la gente que critica la obra del Señor, y cuando ven los resultados se maravillan igual o más que nosotros, porque es algo increíble, Señor, cuando estamos en la voluntad de Dios. Y dice que, fíjense, Sí, hermano, dice que, pues esta gente que se oponen, temieron todas las naciones temieron, que estaban, todos los que estaban ahí alrededor que veían. Y aparte se sintieron humillados, hermanos, porque conocieron que por nuestra mano, habla Nehemías, Dios había sido, por las manos de nuestro Dios había sido hecha esta obra, hermanos. Entonces, siempre va a haber oposición. Yo me acuerdo que decía, los agredían verbalmente, hermano, iban y veían y decían, si una zorra camina ahí por uno de los muros se va a caer, se va a caer el muro. porque una zorra es muy livianita para hacer esas cosas. Entonces eran puras agresiones verbales, hermanos, pero también pues tomaron precauciones porque las provocaciones siempre son verbales, hermanos, que la traes y que no me la pegas y que aquí, que acá. Y pues, ¿y qué pasa? O sea, usted se ha fijado bueno, a mí sí me ha tocado ver personas que empiezan con palabras y se acaloran. Hoy que de repente ya están con los golpes. ¿Por qué? Porque empiezan las agresiones, entran por el cerebro, penetran, provocan y pues se va encendiendo el cuerpo, hermanos. Entonces también les digo, ¿saben que ustedes traigan su espada y con la otra pongan cada ladrillo? Y que tuvieran una guardia y así empezaron, hermanos, y por cualquier cosa, porque
era tanta la oposición, hermano, que tuvieron. Y es lo mismo que tenemos nosotros ahorita, hermanos. Tenemos, tenemos mucha oposición, pero cuando el Señor está en el asunto, todo va a resultar bien. Tengamos la paciencia para estar en el tiempo perfecto de Dios, tampoco antes. Porque dice que cuando no lo haces, el diablo empuja. Y cuando te quedas atrás o cuando aceleras, echas a perder. No, hermanos, hagamos las cosas como el Señor nos lo demanda. Tenemos en la Biblia todo para ayudarnos, para apoyarnos, para entender, para discernir, para actuar. Todo está, el manual está en la palabra. Cómo conducirnos en esta vida ante cualquier circunstancia, ante las vicisitudes de la vida. Y saldremos victoriosos en el nombre del Señor, porque el Señor dijo, mía es la victoria, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros podremos hacerlo con el Señor. Y hacerlo en el tiempo de Dios, hermano. Exactamente. Porque eso es muy importante. Con eso me viene una anécdota de un empresario que buscaba un contratista y este contratista dijo, no, pues para impresionarlo voy a llegar 40 minutos antes que él, ¿no? O sea, y entonces, cuando llega a la entrevista, le dice que no le va a dar la obra. Le dice, pero ¿por qué? Si yo hasta bien puntual, mira que llegué antes. Me dice, no, yo busco a alguien que sea en el momento exacto. No quiero ni que llegue después porque es irresponsable, ni que llegue antes porque entonces se apresuró y no hizo las cosas bien. Y entonces me puso a pensar, toda esta clase me puso a pensar que el tiempo de Dios es ese tiempo que ese empresario quería. Ese es el tiempo exacto en que se deben de hacer las cosas, ni antes ni después. Y pues bueno, hermanos, ahora nos vamos al libro de Malaquías, hermanos, en el capítulo número 3, versículo 10. Sí, usted ya lo tiene ahí, ¿verdad? Bueno, dice así. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no abriré las ventanas de los cielos, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, pues tal vez usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí Malaquías? No, hermano, sí tiene que ver. Mire, todo esto, la palabra no está cronológicamente, no está de Génesis a Apocalipsis, no. A veces hay unos libros que fueron primero o así, pero lo que estaba pasando, hermanos, y este tema tiene muchas aplicaciones, mire, fíjense lo que empezaron a hacer. Dejaron de hacer lo que Dios les había demandado, todo lo que Dios había ordenado. Recuerden que todos los que se dedicaban al servicio del Señor eran sustentados por las ofrendas, por partes de los sacrificios de carne, a los sacerdotes, a los levitas, todos se les daba la prioridad de que ellos vivieran de ahí. Entonces, cuando todo esto también fue algo que sucedió, que ya no había hambre, ya los levitas, los sacerdotes, todos los que se dedicaban al servicio en el templo, al culto al Señor, a los sacrificios, todo eso, tuvieron que irse, hermanos, y se fueron a los campos, dejaron solo todo porque ya no había quien, ya dejaron de diezmar, dejaron de llevar las cosas al alfolí, que era como un tipo, como cuarto grande donde había todo, era granos, todo lo que se debía de diezmar, hermanos, porque era un mandato que Dios les había dado. Y no tanto por la cantidad que llevaran, sino por la obediencia. Porque entonces, hermanos, ahora en la actualidad, yo me preguntaba en esto de la pandemia,
cómo nuestros pastores, todos nuestros hermanos que se han dedicado a la obra del Señor. Y me preguntaba yo, porque esto es para nosotros también la clase, hermanos. Me sentí triste también porque tal vez muchos no llevan sus diezmos, sus ofrendas, no llevamos nuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? No, pues es que no pude esta semana. Y ya, pues se te juntan 2, 3, 4 semanas. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros cerramos la llave de la bendición, la fuente. Dijo el Señor, pruébenme y abriré las ventanas de los cielos. Hermanos, eso es de siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, hermanos. La bendición de Dios también viene de una manera en que nosotros podemos ofrendar, podemos diezmar. Dios no necesita nuestro dinero, Él es rico, pero sí es algo de obedecer. Es muy poquito, hermanos. Antes, fíjese que en el Nuevo Testamento ya no serían los diezmos. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón y que de todo lo que Dios nos ha dado, nosotros debemos de diezmar. Fíjese, no nada más dinero, no, todo en especie, tiempo, nuestro todo, hermanos. Y entonces imagínese que el Señor diga, no, pues sabes que te voy a cancelar el cheque de esta semana, le voy a decir pues a tu patrón que no te lo dé, que se espere, pues que al cabo hasta la otra semana o 2 o 3. Imagínese que el Señor hiciera eso, pero ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué? Porque nos falta temor, nos falta misericordia. No nos ponemos a pensar cómo le estarán haciendo nuestros hermanos. No nos ponemos a pensar en que ellos están sirviéndole al Señor, que Dios los va a sostener. Claro que sí, porque ellos les sirven al Dios Todopoderoso, nuestro Dios Todopoderoso. Pero la bendición, hermanos, es primero para nosotros, porque el Señor abre los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. No solamente en especie, en dinero, no, hermanos. Nuestra vida está más con calidad de vida. Nuestra vida es más con gozo, nuestra vida es más animada. No caemos en la ruina no, espiritual. Nuestro contentamiento nuestro gozo es el contentamiento, nuestra fortaleza interior que es el Señor. Entonces todas esas puertas, todo hay que cerrarlas. Y hagámoslo, hermanos. Que no lo hicimos, le pedimos perdón al Señor por ser tan negligentes y no participar e involucrarnos en la obra en su totalidad. No en esto sí porque me gusta o porque me conviene y en aquello no. No, hermanos. Nuestra dedicación debe ser total, integral para con el Señor. Porque al final, hermanos, Él es nuestro sustentador. Él es el que nos provee. Él es el que está al cuidado de nosotros. Está a cargo de los pajaritos. Imagínense de nosotros. Entonces, Dios le da promesas a los fieles en diezmar y proveer alimentos, porque Él abrirá las ventanas de los cielos. Entonces, pues, Él reprenderá al devorador. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces nos pasan tantas cosas? Ya no es normal. Algo debe estar pasando. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en eso, hermanos, y que no es la cantidad, sino es el acto de obediencia a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que nos da hasta que sobreabunde. Y pues bueno, entonces ya no estaba, estos estaban haciendo, dejaron de hacer también y pues cerraron la fuente también, aparte ya de todos los males que les habían llegado. Y luego dice en el versículo 18 del mismo capítulo 3, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y hermanos, pues esta clase ha sido de mucha bendición, primero para nosotros. Usted no sabe todos los contratiempos que tuvimos Carlitos y yo.
con que esto, que el otro, y que bueno, no se imagina, hermanos. Pero yo me puse toda nerviosa y digo, ay, Carlos, y que esto y que el otro, y que acá. Y pues nos agarramos de la mano y nos pusimos a dejarle todo nuestro ser al Señor para que Él tomara el control, porque tuvimos tantos contratiempos, hermano. Entonces, hermano, yo les pregunto, si quieres poner ya yo les pregunto, ¿cómo podemos restituir nuestro altar? Entonces, pues vamos para que haya una adoración, un comienzo, como lo hicieron ellos, de volver a empezar, pues bueno, vamos a restaurar el altar de nuestro corazón para una adoración y un servicio al Señor. Seremos reavivados, animados, fortalecidos por su palabra, porque en nuestro altar estará la piedra angular. ¿Quién es? Jesucristo es la piedra. Ya no pondremos las 12 piedras, sino que estará el Señor Jesucristo como base. Y imagínense, es la roca eterna y sólida, nuestro Señor Jesucristo, que lo puede leer en Isaías 28, 16. ¿No tienes ahí tu Isaías 28, 16? No nos distraigamos, hermanos, en nuestro caminar por esta vida de lo que nos digan o los que se oponen. Dios siempre cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Lo cantamos. Él hará, nos va a llevar a lugares más allá de lo que me pueda imaginar. Bueno, a mí me gusta mucho. Entonces, si Él nos prometió, lo hará por nosotros. Él lo hará. Mantengamos nuestra vida enfocada, ocupada en el Señor, haciendo y participando, involucrándonos en su obra. Y pues anunciando las buenas nuevas, que es lo principal, proclamando el mensaje de salvación, que es nuestro trabajo principal. Yo creo que ya estar enfocados y dedicarnos al culto y restaurando nuestro altar, yo creo que el Señor va a añadir y va a hacer todo lo demás. Y pues el mismo Dios que estuvo con ellos, que restituyó, y que no solamente restituyó la ciudad, sino que también la vida de ellos, la adoración, hermanos. Entonces, yo me acordaba de esto, que también pasaron tantas cosas, hermanos. Empezaron a involucrar con mujeres que Dios les dijo que no se involucraran. Y es lo mismo que estamos pasando en la actualidad, hermanos. Dios nos dice, no hagas esto, no hagas aquello. No porque sea un Dios autoritario o algo así, no. Porque Él sabe lo que viene más adelante. Y si Él nos dice no hagas eso, es porque va a tener consecuencias, hermano. Yo lo veo en los matrimonios y veo lo bueno, veo lo malo. Veo matrimonios tan hermosos y me gozo con ellos, hermano. Claro que tienen sus cosas como un matrimonio, pues somos personas diferentes, pero por ejemplo veo a los pastores Pepe y Abigail y digo, qué hermosa pareja. Pero yo le aseguro que no fue, ay, que me gusta Abigail y luego me involucro. No, yo creo que él la tuvo bajo la lupa y la estuvo observando a ver si era una mujer que en realidad amaba al Señor, al mismo Dios que el pastor Pepe amaba. Y al revés, yo creo que la pastora Abigail lo tuvo bajo la lupa. Voy a ver si sí es un hombre de Dios, un hombre que ama al Señor. Y entonces se da el tiempo de Dios. Y miren el fruto. Como puedo enumerar tantas parejas, los hermanos santos, los pastores, Noemí, José Luis. Yo tengo testimonio de ellos desde que tenían la librería Jerusalén. Fíjese algo que
que pues nunca he dicho, pero algo que nos llevó a Manantial de Vida, ¿sabe qué fue? Fue el testimonio de los pastores Domínguez. Carlos me preguntaba, oye, pues ¿a dónde vamos? Y yo le dije, mira, hay unos pastores, le decía yo, los pastores Domínguez, Noemí, José, ellos tienen muy buen testimonio, vamos. Y así anduvimos buscando, hermanos, manantial de vida. Y por eso, pues fíjese nada más por el buen testimonio de este matrimonio, que ni ellos se imaginaron que Dios los iba a llamar pastorado, ni nosotros, yo nunca me hubiera imaginado tampoco. Entonces, tantos matrimonios y parejas, ¿por qué? A lo que voy. Porque acataron el mandamiento de Dios, no te unas a yugo desigual. Si usted pone dos animalitos, uno más chiquito y otro más flaquito, con un yugo, no van a poder arrancar ni surcar. Se van a lastimar entre ellos porque no son ni del mismo tamaño, los mismos animalitos de la misma raza. Entonces, también a nosotros, hermanos. Y eso fue lo que pasó en ese tiempo. Que después, hermanos, tuvieron que despedir a todas las mujeres. Fíjese, es algo que yo vi también en esta clase. Me dio tristeza porque pues eran sus mujeres, sin embargo, tuvieron que despedirlas. Dice Carlos, pues las corrieron, dice, lo dice muy elegante, dice, pero las corrieron porque no podían mezclarse. Acuérdense que tenía que venir del linaje el Señor, el Salvador, entonces no podía haber tanta mezcla, tenían que seguir. Y entonces yo me quedé con ese dato. Y pues bueno, hermanos, el mismo Dios que estuvo con ellos está y estará con nosotros. Sí, hermanos, cosas muy importantes recordar. Mi esposo hablaba de Malaquías que fue profeta y sacerdote. Y recordemos que él escribió el último libro, o que está en la Biblia, del Antiguo Testamento. O sea, se supone que es el último que fue escrito antes de los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, lo importante, la relevancia que tiene, lo que Dios demanda de nosotros para poder seguir sus pasos, seguir su voluntad. Él nos pide fidelidad, nos pide obediencia, nos pide fidelidad, porque recordemos que el servir a otros dioses, que dioses no nomás son las estatuas de piedra ni nada de eso, ni dioses de piedra. Hay muchísimos dioses que tenemos, hay personas que tienen de Dios el dinero, el trabajo, hasta sus hijos, o sea, porque también se pueden convertir en dioses. El trabajo, el dinero, los hijos, tantas cosas que pueden ser y que a lo mejor inconsciente o los conscientemente juegos, lo podemos hacer. el celular, los trabajos, tanta cosa. El deporte, el fútbol. No tantas cosas que hay ahí. Perdón, hermano, sí. El América, no es cierto, pero a veces le digo, ¿qué ponemos en primer lugar en nuestro corazón? Así es. ¿Dónde está nuestro tesoro? Es la pregunta que nos debemos de hacer. Y espero que esta lección, como dice mi esposa, nos ayude a todos, a nosotros también en primer lugar, para caminar y transitar en el plan de Dios. Todo esto que hemos leído, la Biblia nos habla de todo este proceso que pasó el pueblo de Israel, para poder entender que se tenía que hacer la voluntad de Dios y el plan de Dios, todo lo que se tuvo que padecer. Y aún así, a pesar de todos los esfuerzos, precisamente mi esposa hablaba de yugo desigual. Precisamente la cuestión de esa mezcla que hubo ya entre las diferentes naciones y Israel fue lo que provocó que muchas personas no estuvieran en el plan o no se sujetaran al plan de Dios. A pesar de los esfuerzos,
porque parece ser que nada más son 5,000. ¿Cuántos fueron los que despidieron sus esposas? No fueron todos los que estaban ahí los que despidieron sus esposas, fueron una parte. Otra parte de plano se negó. Entonces, tenemos que aprender que siempre, eh, ser obedientes a Dios, estar en su plan y seguir su voluntad perfecta que tiene para cada uno de nosotros. Y en su tiempo. Y en el tiempo es cuestión vital, hermano, para poder nosotros avanzar y no estar pues en el mismo lugar, ¿verdad? Porque ya hemos visto muchos ejemplos en la palabra de como ahora sí que regresando al ejemplo del desierto, ¿verdad? Estamos en el desierto y no salimos de ahí, damos vueltas y vueltas y no avanzamos. Y esto es porque no cumplimos la voluntad de nuestro Señor. Así es. Eso de las cosas que aprendemos en esta lección. Y pues bueno, hermanos, ahí hay un versículo donde dice que todos se pusieron tan contentos y cantaron. Y yo me imaginaba que cantaron, porque se oía tan recio, imagínense. Y luego yo pienso, eso es cosa mía, no, no crea que es de la clase. Y a lo mejor cantaron, cuán grande es Él. Y lo estaba yo imaginando. Y qué alegría, hermanos, que como ahorita regresar a donde nos congregamos, ¿verdad? Yo le digo, Carlos, ¿cuándo vamos? Sí, ya. Entonces dijimos, pasando octubre. Pero estamos con el ansia, hermanos, de estar, de que ya toda la congregación esté, que no falte ninguno y que nuestra otra hora sí reanudar nuestra vida normal, entre comillas, porque solamente Dios sabe lo que va a pasar. Es por eso tan importante de que cada día lo veamos con tanta pasión, con tanta eh, expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Ya estuvimos mucho tiempo, yo creo que Dios ministró a muchos de nosotros en diferentes áreas. No podemos salir igual. Algo tiene que pasar. Algo va a suceder, hermanos, porque esto no fue nada más que Dios se volteó y la pandemia. No, solamente el Señor sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y pues dispongamos nuestro corazón para reconstruir el altar, hermanos. Si hay vida, hay esperanza. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y pues estamos delante de Él. Dejo el lugar a Carlos. Nos despedimos con una oración. Que el Señor les bendiga, hermanos, y esperamos que esta lección sea de edificación y de bendición para ustedes, como lo fue para nosotros. Gracias, hermanos, por habernos dejado entrar a su hogar y que el Señor haga la obra, que su Espíritu Santo nos ayude a estar bien y el altar reconstruido para su adoración. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, por esta oportunidad grande de aprender de tu palabra, Padre. De aprender lo valioso que es la obediencia a ti, la sujeción a ti. Gracias, Señor, porque nos das esta instrucción que viene de tu parte, tan perfecta, Padre. Te damos gracias porque que veamos como ejemplos a Esdras y Nehemías. Que tengamos esa convicción en el corazón como ellos tuvieron, Señor. La convicción de reconstruir el templo, reconstruir nuestros corazones, el templo, reconstruir nuestros corazones, construir nuestras vidas, Señor. Reconstruir esa muralla Señor, esa muralla que necesitamos de protección, Señor. Sí, Señor. Para que nada que vaya en tu contra penetre, Señor. Necesitamos que nos fortalezcas, que nos des Sabiduría, Señor. sabiduría, Señor, que nos des
discernimiento para poder cumplir tu voluntad perfecta, Señor. En corazón. Damos gracias, Señor, por eso, En Señor. nombre de Jesús. Y todo esto te lo damos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Un abrazo virtual, hermanos, con todo nuestro Un abrazo. corazón y esperamos vernos muy pronto. Que el Señor les bendiga y llévenos en sus oraciones. Gracias. Hasta pronto. Gracias, hermanos. Bye, bye. Y esperamos vernos pronto. Y ahí disculpen Sí. si hubo algunos errores y todo. Les pedimos disculpas, pero saben que lo hacemos con muchísimo cariño. Así es. Nos vemos, iglesia. Bye, bye.